Y de igual manera compartir con ustedes una pequeña presentación que contiene pues los principales elementos de lo que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes o en esta noche, ¿verdad? Para nosotros pues todavía es de tarde, son las 5:12 de la tarde. En cualquier momento, por favor, pueden detenerme, ¿verdad? Pueden preguntar, podemos intercambiar, no hay ningún problema. Entonces, como les mencionaba, mi nombre es Ilenia García, trabajo en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. Trabajo en el área de cooperación externa, pero también soy docente en el área de recursos naturales y en el área de psicología, que son como dos carreras emblemáticas de nuestra universidad. He tenido un poco de experiencia en el trabajo con los territorios. En el caso nuestro, aquí en Nicaragua, llamamos territorio a la gente, a las comunidades, a los pueblos, ¿verdad? Que conforman la costa caribe nicaragüense. Y he tenido la oportunidad de convivir con algunos de ellos, por ejemplo, pueblos misquitos, pueblos ulguas, pueblos afro, entre estos garífonas y creol. Igual en el lugar donde yo vivo, que se llama Bluefields, es una ciudad multicultural, le decimos nosotros, porque convergen diferentes pueblos. Es una de las ciudades más multiculturales que hay en la costa caribe. Aquí pueden encontrar rama, creol, garífona, misquito, ulgua, mayagna. Entonces es muy rica en cultura, en tradición, en cosmovisiones. Y bueno, eso ha sido como la base fundamental para el trabajo que realiza nuestra universidad. Eh, este espacio de intercambio, este diálogo que vamos a desarrollar en esta tarde, parte de la cátedra abierta que ustedes están recibiendo sobre competencias interculturales para la ciudadanía global. Sabemos que es fundamental, es importante poder conocer sobre las distintas culturas que hay a nivel del mundo, ¿verdad? Y lo más posible en este sentido, porque estamos claros que no vamos a poder conocer todo. Sin embargo, la idea es que podamos compartir un poco de cada cultura. Ustedes pueden observar la presentación. ¿Alguien me puede decir si pueden observar? Sí, pero pues se puede observar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, de los objetivos de la cátedra, pues creo que vienen siendo los mismos para todos, ¿verdad? Es comprender esos elementos básicos de la interculturalidad y la ciudadanía global. En este caso vamos a profundizar un poco, o tratar de profundizar y compartir un poco la interculturalidad desde la visión de nuestra universidad y el trabajo que venimos realizando aquí en la costa caribe de Nicaragua. Y a partir de estos debates, ¿verdad? De estos diálogos de saberes y haceres de cada uno de nuestros pueblos, o en este caso de ustedes como estudiantes o como participantes de este proceso de intercambio. Y dentro de los objetivos específicos, pues igual que todas las cátedras que ustedes han venido realizando, ver la parte conceptual de manera rápida, ¿verdad? Acerca de la interculturalidad, básicamente diversidad cultural, cultura, un poco el marco jurídico sobre la base que nosotros fundamentamos toda la reivindicación de derechos de los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, las comunidades mestizas de la costa caribe, hacer un poco de remembranza o del compartir de lo que es el marco conceptual general de esto, ver un poco sobre las dimensiones de la interculturalidad desde la visión nuestra, cómo lo trabajamos, y también cómo se vincula la interculturalidad con la educación superior, que es algo para nosotros fundamental porque es el quehacer nuestro. Entonces estaríamos viendo en ese orden algunos temas, y yo antes pues quería compartir con ustedes un poco sobre nuestro país. Estoy seguro que muchos pues han tenido la oportunidad de leer, han visto en revistas, han escuchado, han tenido la oportunidad de estar aquí. Espero que sí, ¿verdad? Porque es muy lindo, yo lo veo lindo. Nicaragua es un país plurilingüe y pluricultural.
¿verdad? Así está definido en nuestra constitución política, ha sido reconocido, es un derecho que se ha reconocido y está la base, ¿verdad? Está fundada en instrumentos jurídicos, instrumentos legales a nivel nacional e internacional. Nicaragua es un país con una extensión o una superficie de más de 130.000 kilómetros cuadrados. Es muy rico, muy diverso, tiene lagos, volcanes, lagunas, ríos de gran extensión. Tiene una división geopolítica que está organizada en 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Cuando hablamos de las regiones autónomas nos referimos a la costa Caribe Norte y a la costa Caribe Sur de Nicaragua. Yo pertenezco a la costa Caribe Sur de Nicaragua. Y según uno de nuestros censos más antiguos, porque pues no ha sido actualizado, tenemos una población de más de 5 millones, ¿verdad? Pero nosotros creemos que somos más. Casi siempre los censos no llegan a todos los rincones, sobre todo en aquellas comunidades o territorios que son de difícil acceso, como los nuestros, en la costa Caribe. Entonces, no siempre se ve reflejado el dato real, pero oficialmente pues ese es el dato. Yo voy a tratar de hacer énfasis un poco en la costa Caribe nicaragüense, ¿verdad? Como les mencionaba, está la costa Caribe Norte y está la costa Caribe Sur. Entre las dos tienen una extensión de más de 59.000 kilómetros cuadrados, prácticamente equivale al 43% de la superficie territorial. O sea que nosotros decimos aquí en la costa Caribe que somos el 50% aproximadamente del país. Y eso significaría, ¿verdad?, que el aporte, el aporte en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural es muy importante. Y así debería de ser la retribución en cuanto a derechos. La costa Caribe Sur y la costa Caribe Norte, como les mencionaba, juntas conforman casi el 50%. La costa Caribe Norte es más extensa que la sur. Y igualmente en cuanto a recursos naturales, en cuanto a geografía, en cuanto a la parte poblacional, es muy rica. Tanto, por ejemplo, en la parte marítima, la mayor parte de la población se dedica a la pesca, entonces se practica la pesca artesanal, pero también la pesca industrial. Hay una riqueza en cuanto a los bosques, hay una riqueza en cuanto a los ríos más caudalosos se encuentran en la costa Caribe y la riqueza cultural es increíble, ¿verdad? Aquí en la costa Caribe hay una representación de los 6 grupos o los 6 pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo mestizos caribeños, que hacen rica esta parte cultural. A diferencia pues del resto del país, que sí se entiende que hay algunos descendientes de pueblos originarios, pero que prácticamente han venido perdiendo con el tiempo la cultura, las lenguas y todo lo vinculado a esto. Creo que alguien estaba levantando la mano. Me disculpan, lo que pasa es que mientras estoy presentando no puedo ver todos los mensajes porque estoy compartiendo pantalla. Entonces no tengan pena en hablarme, ¿verdad? Activar su micrófono y hablarme, por favor. ¿Alguien estaba levantando la Bueno, mano? profe. Hola, mucho gusto. Sí, yo. Sí, Mi nombre es José Viales, como puede ver ahí en pantalla. Soy sí, de Nicaragua, mucho gusto. vivo en Rivas. Y bueno, Ah, cabe destacar que las regiones autónomas, a pesar de que tienen una cultura diferente a las otras regiones del país, hacen un excelente trabajo aportando al PIB nacional. así es. Excelente aporte. Sí, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Es que en las diferencias están las riquezas, el aporte en la parte económica y la parte social, cultural es fundamental, ¿verdad? Muchos de los productos, por ejemplo, que van a la exportación, como la pesca, como la madera, salen de la costa Caribe, ¿verdad? Porque hay una de las
fuertes en la parte económica es la pesca industrial, aunque bueno, también eso ha tenido otras limitantes relacionadas al hecho de que pues ha venido disminuyendo y en relación a eso pues se han tenido que establecer velas y todo eso para tratar de controlar un poco también la pesca indiscriminada que de alguna manera ha incidido en la disminución de algunas especies de importancia cultural para las comunidades como es la tortuga, ¿verdad? La tortuga verde, la tortuga carey, que son dos especies que están prácticamente en peligro de extinción, no solamente a nivel de Nicaragua, sino que a nivel del mundo, pero que para nosotros es sumamente importante porque es la base de la alimentación de las comunidades, ¿verdad? De las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes. Entonces, eso también de alguna manera ha sido fuertemente trabajado para garantizar la sustentabilidad y el bienestar, el bien común de la población de la costa Caribe. Gracias por su aporte. Contarles un poco que en la costa Caribe nicaragüense, como les mencionaba, que es una región multiétnica, multilingüe y pluricultural, decimos multiétnica porque habemos de diferentes pueblos, está compuesta por diferentes pueblos, multilingüe porque cada pueblo practica su lengua, ¿verdad? Y pluricultural porque cada pueblo tiene su propia cultura, su propia cosmovisión, sus propias creencias, su propia espiritualidad. Entonces, estos 6 pueblos tienen la oportunidad de compartir estas riquezas culturales que hay, pero no solamente entre nosotros, entre la costa Caribe Sur, la costa Caribe Norte, también con el resto del país, porque le aporta una riqueza cultural a nivel de país. Dentro de estos pueblos, aquí convergen, por ejemplo, los sumos, que son conocidos como mayagnas, ¿verdad? Los misquitos, los ramas, que es uno de los pueblos más pequeños y que ha costado mucho que se mantengan debido a muchas situaciones, ¿verdad? Que más adelante les estaré comentando. Los pueblos afrodescendientes, dentro de este grupo tenemos los garífonas, tenemos los crioles, y también están los mestizos, que nosotros le llamamos aquí en la costa Caribe mestizos costeños, porque bueno, a nivel de toda Nicaragua todos somos mestizos, ¿verdad? En el resto del país, pero nosotros le llamamos aquí mestizos costeños porque son personas que se han trasladado a la costa Caribe y que tienen muchísimos años, 3, 4, 5, 6 generaciones de estar aquí y que prácticamente han asimilado cultura de los misquitos, cultura de los ramas, cultura de los garífonas, de los criol, y eso pues, y la mezcla, también la mezcla, porque bueno, los mestizos han contraído matrimonio con crioles, con garífonas, con ramas, y entonces ha habido una mezcla cultural muy interesante, muy interesante, ¿verdad? Entonces, estos 6 pueblos convergen a nivel de la costa Caribe, obviamente unos en mayor proporción que otros. Como les mencionaba, los ramas es el pueblo más pequeño y se concentra en una isla, ¿verdad? Que está aquí cerca de Bluefield, del municipio de Bluefield, y hay unas que otras comunidades un poquito al sur de la costa Caribe de Nicaragua. Y los misquitos, por ejemplo, están a nivel de toda la costa Caribe, pero se concentran más en la parte norte. Aquí en este mapa que ustedes pueden observar, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, que eso significa RAC, se concentran más las comunidades misquitas, son mayor población en esta zona. Y los mayagnas están un poco más en el triángulo minero que le llamamos las minas, en esa zona. Y bueno, los garífonas y los creoles se concentran un poco más en la región autónoma de la costa Caribe Sur, que es Bluefield, Nueva Guinea. Algunos le llaman Celaya Central también, ¿verdad? Pero toda esa zona es mestiza. Y los garífonas y criol que hay en Bluefield, pero también están en comunidades como Laguna de Perla. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de Laguna de Perla, Corn Island, y toda la zona de alguna parte de Cucarajil, otro municipio, ¿verdad? Que también hay una combinación entre mestizos y creol. Entonces, todos estos municipios que nosotros le llamamos costeros, podemos encontrar
una diversidad de cultura, como les mencionaba anteriormente, porque no solamente, aunque en algunos casos algunos son mayoritarios, ¿verdad? Por ejemplo, en Bluefield, la mayoría de la población es mestiza, pero encontramos una buena proporción de creol, una buena proporción de garífonas, algunos ramas que se han trasladado a vivir a Bluefield y algunos misquitos, pero no son la mayoría. Y como les mencionaba, pues todos estos pueblos hemos aprendido a convivir, ¿verdad? A compartir, a respetar, a conocer, a aceptar las diferencias, ¿verdad? Culturales. Y algunos hasta hemos asimilado. Nosotros decimos, por ejemplo, yo me identifico con la etnia mestiza, ¿verdad? Aunque dentro de mi familia yo les puedo decir, yo tengo tíos que son afro, que son criol, tengo tías que son misquitas, hay una combinación, nosotros decimos que somos diversos y eso nos ha permitido conocernos, acercarnos, compartir con las otras culturas a tal punto de que nosotros no sentimos la diferencia, o sea, nos vemos iguales en realidad. Un poco contarles sobre la lengua, ¿verdad? Cada uno de estos pueblos, como yo les mencionaba anteriormente, tienen sus propias lenguas, aunque algunos por la necesidad, ya sea de la parte económica, tener un empleo, por la necesidad de entrar a una escuela, porque quizás tenía que haberle mencionado al inicio que en Nicaragua pues el idioma oficial es el español, aunque en la costa Caribe la ley nos reconoce, ¿verdad? El poder expresarnos, recibir educación en nuestra propia lengua. No es cierto que al 100% eso se cumple, porque cuando venís de una comunidad a Bluefield, las escuelas mayormente es en español, entonces tenés que aprender el español para poder insertarte en algunos espacios. Entonces, aunque sí tenemos el derecho que está materializado en una norma, en la práctica no siempre se da al 100%, ¿verdad? En tu comunidad, seguramente tus profesores te dan la clase en lengua misquita o en creol, pero cuando venís a otra escuela fuera de tu comunidad, que muchos jóvenes lo hacen porque vienen a las universidades o vienen a los colegios de secundaria, entonces tienen que aprender la lengua español para poder comunicarse y esa es una de las grandes desventajas, ¿verdad? Pero también es uno de los desafíos que hemos asumido desde las autoridades hasta las universidades que estamos presentes en la costa Caribe. El poder enseñar a los estudiantes el español como una segunda lengua de tal manera que puedan asumir en los diferentes espacios con mayor fortaleza, ¿verdad? La parte educativa. Pero también una de las grandes luchas que hemos venido realizando es el que nuestros estudiantes puedan expresarse en su propia lengua. Por ejemplo, aquí en la universidad donde yo trabajo, la Universidad Huracán, nosotros tenemos normado eso dentro de nuestros estatutos, dentro de nuestras normativas y políticas. Un estudiante, por ejemplo, si está en el aula de clase y no entiende algo, ¿verdad? Y quiere que el docente se lo explique en su lengua, el docente, si no sabe esa lengua, tiene la obligación de encontrar un mecanismo para que el estudiante pueda recibir la información en su lengua. Si un estudiante quiere hacer su defensa monográfica, por ejemplo, que es su trabajo final de carrera, en su propia lengua, la universidad tiene que darle todas las condiciones para que pueda hacerlo. Pero estos derechos también se han reconocido no solamente a nivel de la universidad, ¿no? También a nivel externo en las diferentes instituciones. Por ejemplo, en la parte de la Corte Suprema de Justicia, si yo, por ejemplo, estoy siendo acusada o acusado por X delito, y yo llego a mi proceso judicial y yo, no es mi lengua materna, yo solicito que haya un traductor o una traductora y tengo ese derecho. Se tiene que cumplir y si ese juicio tiene que paralizarse, pues se tiene que hacer porque hay que cumplir el derecho que ya está normado a nivel de país. Entonces son una de las cosas en las que se ha venido avanzando y que voy a contarles un poquito más cuando veamos el tema de esos derechos que se han adquirido en materia legal, por decirlo así. Entonces, en el caso de los misquitos,
que son como el grupo más numeroso a nivel de la costa Caribe y donde mayormente están ubicados en el norte, ellos conservan bastante su lengua. Son uno de los grupos o de los pueblos, mejor dicho, originarios que conservan su lengua, aunque también por cuestiones de necesidad, por decirlo así, por lo que ya les mencionaba, han tenido que aprender otras lenguas, por ejemplo, el criol, han tenido que aprender el inglés, inclusive el español. Entonces nosotros encontramos pueblos misquitos que manejan hasta 4 o 5 lenguas. El misquito como su lengua originaria, el español, el criol o el inglés como segundas lenguas que han surgido de la necesidad para poder convivir con otros pueblos. Entonces, eso es importante, es rico, ¿verdad? En cuanto a la parte lingüística. Igualmente, en el caso de los criol, ¿verdad? Los criol podemos decir que es como el segundo grupo más grande, aproximadamente. Ellos conservan su lengua criol, que le llamamos, y que es bastante parecido al inglés. Lo único que nosotros decimos, ¿verdad? Que como que se acotan algunas palabras. Es como cuando hablamos el español y, bueno, en cada pueblo, no sé, en el caso de Nicaragua nosotros le decimos el español cortado, ¿verdad? Que nosotros no decimos las palabras completas o inventamos una palabra para decir algo. Entonces, de la misma manera en el criol se hace, entonces se parece mucho al inglés, pero es como más acotado, ¿verdad? Como una combinación entre español e inglés, el Spanglish que le llamamos nosotros también. Entonces ellos mantienen su propia lengua, pero también han tenido o se han visto obligados a aprender otras lenguas como el español. Algunos que viven en comunidades misquitas han aprendido el misquito. Muchos afros también dominan muy bien el inglés, ¿verdad? Porque han tenido la oportunidad de salir a otros países y poder fortalecer el criol y dominar bien el inglés. Entonces eso pues les ha ayudado a ellos, que encontramos nosotros personas afro que son trilingües, ¿verdad? Que hablan 3, 4 lenguas. De igual manera, los mayangnas que se ubican principalmente en el Triángulo Minero, que esto hay una derivación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los ulguas, que también se derivan de los mayangnas, y que eso los encontramos, el único pueblo ulgua lo encontramos en la costa Caribe Sur de Nicaragua, en la zona le llamamos la desembocadura del Río Grande, ¿verdad? Que está ubicada en la parte norte de la costa Caribe Sur. El pueblo ulgua es pequeño, es una combinación entre Miskito, Mayangna, y el pueblo ulgua ha luchado por mantener su lengua, al igual que el pueblo Rama, pero no toda la población que se identifica como ulgua o como Rama, en este caso, han logrado mantener su lengua. Ellos han asumido mucho, por ejemplo, en el caso de los ulguas, el misquito. El misquito, es más, antes, inclusive yo cuando viajaba a estas comunidades hace más de 20 años, para nosotros eran todos misquitos, o sea, no distinguíamos entre ulguas y misquitos, porque había una mezcla. Pero con el tiempo y con los programas, ellos vinieron revitalizando su cultura, revitalizando su lengua a partir del conocimiento que tenían los ancianos, los mayores, por decir así, y han logrado avanzar mucho, pero no muchas personas manejan o hablan la lengua ulgua. Mayormente han asimilado el misquito. Y en el caso de los ramas pasa lo mismo. En el caso de los ramas, ellos han venido asimilando el criol, porque se han combinado mucho con comunidades criol. Entonces, ellos dominan mucho el criol, muchos de ellos dominan el español, pero el idioma rama ha sido una lucha también. El tema de la revitalización se ha logrado, ¿verdad? Hemos tenido programas, inclusive la universidad ha aportado en esto, en donde ellos han tenido la oportunidad de revitalizar la lengua partiendo del conocimiento que tienen los mayores y las mayoras, en este caso, o los ancianos y ancianas que le llamamos nosotros, y que ellos han logrado con especialistas en lengua, lingüistas, escribir, por ejemplo, diccionarios, escribir algunas estrategias de cómo
cómo revitalizar la lengua. Sobre todo, tratar de identificar, por ejemplo, el rol de la mujer, que ha sido fundamental en la transmisión de la lengua, porque, bueno, la mujer es que comúnmente está en la casa, ¿verdad? De acuerdo a nuestra cultura, y la mujer es la que habla con los niños, la mujer es la que le enseña a los niños, la mujer es la que comparte con los niños. Entonces, las mujeres han jugado un rol fundamental en lo que es la transmisión de la lengua rama, en este caso, a las nuevas generaciones, aunque ha costado mucho trabajo, porque obviamente los jóvenes ahora no le ven el interés a estos temas culturales. Ellos están más interesados en otras cosas como, bueno, lo mismo que nos ha absorbido a todos, la globalización, los teléfonos, tener un mejor teléfono, que la tele, que otras cosas, ¿no? Que le llamaban la atención, que ver el tema de la riqueza cultural que tiene su pueblo. Entonces, eso también ha sido un trabajo arduo, en el cual la universidad se ha involucrado para tratar de plasmar o documentar la lengua, la cultura, las tradiciones, de tal manera que una vez que los mayores, las mayoras, los ancianos ya no estén, eso quede escrito y pueda irse transfiriendo a los más pequeños, a los más jóvenes, de tal manera que no se pierda, ¿verdad? Porque es importante, incluso los ramas son patrimonio de la humanidad, son un pueblo reconocido a nivel mundial, que están ahí, conservan su cultura, su tradición, sus creencias. Son uno de los pocos pueblos que se han mantenido en su lugar, en sus bases, que han mantenido la infraestructura, que han mantenido mucha de su cultura, ¿verdad? Y lo poco que han venido perdiendo tiene que ver con la lengua, pero que también está en esa lucha todavía. Y tenemos a los garífonos, que los garífonas también se desprenden de los pueblos afrodescendientes, ¿verdad? Y que, bueno, ellos mayormente hablan el creol también, y que pasaba lo mismo entre Ulguas y Mayagna. Ellos todos se miraban como afro, pero con el tiempo se fueron desprendiendo, fueron revitalizando también sus actos culturales, sus cosmovisiones, y fueron compartiéndola con el resto de la población de tal manera que se visibilizaran más como pueblo. Ellos están ubicados en la zona de Laguna de Perlas, que es un municipio mayormente afrodescendiente, y está en la zona costera, ¿verdad? En la parte costera, al norte de la costa Caribe Sur, y con ellos, de igual manera que con los ramas, se ha venido trabajando desde la experiencia de la universidad en los programas que le hemos llamado el nido de lenguas, que es cómo revitalizar la lengua que se venía perdiendo y que solo los mayores o los ancianos todavía manejaban o conocían o hablaban. Entonces, por medio de un proyecto, nosotros trajimos gente de Honduras, por ejemplo, que todavía hay pueblos que su lengua la conservan, para ayudar a revitalizar la lengua garífona con los niños en las escuelas. Entonces, eso nos ha permitido avanzar mucho, porque ellos están allí, conservan su cultura, conservan sus tradiciones, están en su territorio, que es fundamental, pero con el tiempo han venido perdiendo la lengua, en este caso, la lengua garífona. Entonces, el trabajo es ayudarles a ellos a revitalizar, y ha sido un programa bastante exitoso, ¿verdad? Ya los niños están hablando en la comunidad su lengua originaria, su lengua materna, se están comunicando, están en la escuela comunicándose en su lengua, y eso es importante. Obviamente tenemos que seguir trabajando en ese aspecto, ¿verdad? Y continuar luchando para que se siga invirtiendo en el tema de la revitalización. No sé si hay algún comentario, algún aporte que quieran hacer desde la experiencia de sus pueblos, pues con mucho gusto me gustaría compartirla. Bueno, yo sé que en Colombia también hay muchos pueblos afrocaribeños. De hecho, nosotros hemos estado compartiendo mucho y tenemos alianza con pueblos originarios del Cauca, ¿verdad? Los del CRIC, y ha sido muy rica la experiencia del compartir, el cómo ellos se han mantenido, cómo han luchado, sus cosmovisiones, la experiencia, las tradiciones, la espiritualidad. Para nosotros ha sido increíble el poder compartir con ellos. Bien, entonces continuando, en la parte de la región pacífica, centro y norte de Nicaragua, ¿verdad? Que es como el resto del país, también hay población originaria, ¿verdad?
Tengo entendido, porque yo no tengo mucha experiencia en el trabajo que se ha venido realizando para la revitalización de la parte cultural, la parte lingüística de estos pueblos que están originarios, que están ubicados en la zona pacífica, centro y norte de Nicaragua, que ellos también están haciendo un esfuerzo por rescatar, revitalizar toda esta historia, ¿verdad? Pero seguramente habrá una oportunidad para poder compartir con ustedes esa parte. Ahí hay, por ejemplo, población chorotega, están los Matagalpa, están los Sutiaba, que están en la zona de León, si no me equivoco, y los Naoas. Igual que en el caso de los Ramas, ¿verdad? Son poblaciones bastante pequeñas, pero que creo que han asimilado, me atrevería a decir que han asimilado mucho la parte cultural mestiza, ¿verdad? Por las mezclas que hay y todos los acontecimientos históricos que se dieron a nivel de país, pero también creo que se ha venido trabajando fuertemente en esta parte de revitalización. No me extrañaría, ¿verdad?, que en poco tiempo ya podamos encontrar mucha bibliografía acerca de las culturas que practicaban y la parte ancestral de los pueblos originarios. Bien, esta era como una parte introductoria, ¿no? Para contarles un poco cómo está distribuida las poblaciones originarias y afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua. Y ahora pues quería compartirles un poco sobre el marco jurídico y legal nacional, que es como la base para esta reivindicación de derechos de los pueblos a nivel de la costa caribe. Nosotros decimos que hemos tenido importantes avances, ¿verdad?, en materia de políticas públicas, en materia de leyes nacionales, en materia de reivindicación de derechos a través de las normas desde la propia Constitución Política de Nicaragua, ¿verdad?, que ya nos reconoce como un país multilingüe, pluricultural, en el cual pues se reconoce la existencia de diferentes pueblos y culturas, se reconoce la existencia de diferentes lenguas, a más allá de que el español sea la oficial. Entonces, Nicaragua es uno de los países, y así lo es constatado, que tiene más normativas de reivindicación de derechos de pueblos afrodescendientes y pueblos originarios o pueblos indígenas, ¿verdad? Sin embargo, sentimos que todavía hay un poquito de brecha entre lo que está normado y lo que se implementa por muchas razones. Hay muchas acciones afirmativas que se han venido desarrollando. Ahora encontramos más afrodescendientes, más indígenas, más comunitarios o mestizos, costeños, caribeños. En las universidades, por ejemplo, a nivel nacional, yo le cuento mi experiencia cuando yo tenía pues la edad para ir a la universidad. Lamentablemente aquí en la costa caribe no teníamos universidades. No teníamos ni carretera para poder salir, o sea, toda nuestra comunicación era por agua, era marítima y eran, qué sé yo, 13, 14 horas. En el caso de Bluefield hacia Managua, que es la capital, en el caso de Bilwi a Managua eran 24 horas de viaje. Cansados, terribles, abordando una panga, después una panga como un barco, ¿no? Como un barco pequeño. Luego te bajabas de esa panga o de ese barco y te subías a un bus, viajabas otras 8 horas, entonces tenías que estar moviendo maletas y viajabas con niños. Era súper tedioso, súper cansado. Casi nadie se movía, para decirles en otras palabras, a menos que tuvieran posibilidades económicas. Y bueno, sabemos que en la costa caribe la mayor parte de los pueblos no tienen esa posibilidad económica. Entonces, no existían universidades. Nosotros estudiábamos hasta el bachillerato, o habían unos colegios como el Colegio Moravo, que fue uno de los primeros que se fundaron a nivel de la costa caribe, que impartía técnico medio en contabilidad. Después estaba el INATEC, que también, o el Colón en ese entonces, que es un colegio público que impartía también contabilidad, secretariado, son como carreras técnicas para poder continuar laborando o viviendo, ¿verdad? Pero no teníamos la oportunidad de estudiar o de acceder a educación superior. Los únicos que podían acceder a educación superior, que podían viajar a Managua, que podían ir a León a estudiar a una León, eran las personas que tenían más posibilidades económicas, y por supuesto, eso eran mínimos.
¿verdad? Las posibilidades eran mínimas. Entonces, yo salí a estudiar, gracias a Dios, con una beca que conseguí y me fui por 3, 4 años afuera del país. Me van a disculpar, pero tengo que hablar más fuerte porque comenzó a llover. Es muy común aquí el cambio del clima, que de repente está soleado, de repente comienza a llover. Esta es la bulla que ustedes pueden escuchar. Entonces, yo logré salir gracias a esa beca, pero en realidad eran mínimos lo que podíamos hacerlo. Y muchos de los que salíamos a estudiar afuera de la costa Caribe no regresaban a la costa Caribe. Se casaban, se enamoraban, se casaban, se quedaban trabajando en cualquier lado. Y entonces los pocos que regresaban y no encontraban la forma de poder desarrollar su área formativa, ¿verdad? Porque en ese entonces tampoco estaba esa posibilidad. Yo le estoy hablando que tengo 41, como a los 16 años, 17 años, hace más de 20 años, ¿verdad? Entonces, son cambios que se han venido dando y que estas mismas normas y que este marco jurídico ha tratado de reivindicar esos derechos que hemos ganado gracias a la lucha y a la resistencia de muchos de los líderes y lideresas de esa época, que dijeron, no, nosotros necesitamos acceder a educación superior, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se queden estancados porque también queremos desarrollarnos, no queremos servir solo como alguien que te está proveyendo de materia prima, sino que queremos desarrollarnos como Costa Caribe. Entonces, en base a esa lucha y resistencia, se logró obtener lo que es la autonomía, que le decimos ahora, a través de la promulgación de la Ley 28, que es el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe, ¿verdad? De Nicaragua. Y a partir de esa ley se nos vinieron reconociendo muchos de los derechos que no se tenían, como el derecho a acceder a educación contextualizada, como el derecho a educarte en tu propia lengua, como el derecho de poder atenderte en temas de salud en base a tus tradiciones también, ¿verdad? Porque sabemos que en el caso de los pueblos y las comunidades, muchos nos atendemos con parteras, muchos nos atendemos con médicos tradicionales, creemos muchísimo en lo que es la medicina tradicional. Entonces, gracias a todo ese trabajo y esfuerzo de esos líderes y lideresas que se pusieron al frente de esto, logramos que se reivindicaran esos derechos allá por el 87. Y así nació, por ejemplo, de ahí se desprendieron otras normativas que vinieron a fortalecer ese reconocimiento de derechos, como lo es la ley de lenguas, como lo es el sistema de educación autonómico regional, como es el modelo de salud de la costa Caribe, entre otros. Bueno, de esto pues les he hablado un poco, ¿no? Que nuestros derechos y la reivindicación de derechos parte desde la Constitución Política de Nicaragua, y de ellas se van desprendiendo un sinnúmero de leyes. Y esto tiene que ver también con un trabajo que se ha hecho a nivel internacional, ¿verdad? Y que Nicaragua ha firmado, ¿verdad? Estos convenios, estos tratados, y después lo ha asumido como parte de la legislación nacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Todos estos instrumentos a nivel internacional, Nicaragua los ha asumido y lo ha implementado a través de la legislación nacional, desde la Constitución Política, desde la Ley 28, que es el Estatuto de Autonomía, en donde es como la ley máxima que hay a nivel de la costa Caribe, que nos permite estructurarnos, que nos permite organizarnos y que nos permite funcionar de acuerdo a nuestras propias formas, nuestra propia cosmovisión. Entonces, en la costa Caribe nosotros tenemos prácticamente 4 niveles de gobierno, ¿verdad? Nosotros reconocemos el gobierno nacional, porque somos parte de un país, somos parte de Nicaragua, muy orgullosamente, ¿verdad? Entonces compartimos un gobierno nacional. Nosotros también compartimos los gobiernos municipales o las alcaldías que le llamamos, también respetamos esa estructura que se da a nivel nacional. Cada municipio tiene su municipalidad, pero también nosotros tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos territoriales,
¿Qué son estos? Los gobiernos regionales son una estructura que se dio a partir del 90. Es como una pequeña asamblea nacional, nada más que a nivel de la costa Caribe. Entonces, tanto la costa Caribe Sur como la costa Caribe Norte tienen su estructura, tienen su consejo regional y su gobierno regional, que son electos por los costeños y las costeñas. Igual van a un proceso de elecciones con candidatos, se hace, nosotros decimos que pasamos todos los años de elecciones, porque por ejemplo ahorita salimos de una elección nacional donde elegimos presidente, vicepresidente y diputado. Después vamos a elecciones municipales, salimos de las municipales, entramos a las elecciones regionales y después las elecciones territoriales, que es un proceso propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ellos eligen a sus autoridades territoriales que los representan en diferentes espacios de negociación, porque estas mismas normativas también les reconocen derechos, les reivindican derechos, por ejemplo, para administrar un territorio, ¿verdad? Por ejemplo, las comunidades afrodescendientes de la cuenca de la Uneperla, ellos cuentan con un territorio que ha sido legalmente reconocida por el país, por el gobierno. Ellos tienen en un papel cuál es el territorio que les toca a ellos, que es de ellos, porque ellos hacen uso de la colectividad. Son territorios colectivos, no tanto individual. No es como Ilenia tiene una tierra que le pertenece. No, ese territorio les pertenece a todas esas comunidades. Y ellos tienen su propia estructura de gobierno que puede administrar, que puede normar, que puede negociar inclusive con el gobierno nacional y con otras organizaciones que lleguen cualquier cosa que se vaya a hacer en el territorio. Por ejemplo, si viene un proyecto de extracción minera y viene y el punto justo donde está el proyecto está en un territorio afrodescendiente. Entonces, para que ese proyecto se pueda dar, tiene que haber un proceso de negociación con la comunidad, con el territorio. Y si no hay una aceptación por la comunidad y por el territorio, no puede darse esa extracción minera en ese sitio, ¿verdad? Pero también, además de tener el consentimiento libre, previo e informado de los territorios, de las comunidades, tiene que cumplir con todos los procedimientos legales a nivel nacional, como para implementar un proyecto. Entonces, es un proceso rico, pero también complejo, ¿verdad? Porque son muchas estructuras que están entre medio y eso es bueno y algunas veces no tan bueno. Es bueno en el sentido de que es un derecho que tenéis, que ha sido reconocido y tenéis que respetarlo, ¿verdad? Porque esté marcado en la ley, pero de repente como que también se pone lento los procesos, ¿verdad? Lento porque tenés que pasar por un sinnúmero de estructuras organizativas para poder desarrollar algunas cosas. Entonces todo depende del contexto y de las personas que estén en el momento y en los espacios. Entonces, este proceso de reconocimiento de tierras, por ejemplo, y demarcación territorial se da a partir de la ley de demarcación territorial, la ley 445, o la ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa Caribe, de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz. Entonces, esa ley ha permitido que varios territorios, en el caso del norte, la mayoría de esos territorios ya han sido demarcados y ya ha sido titulado esos territorios, ya la gente, las comunidades es dueña de esos territorios, pero también en el sur, las comunidades Rama Criol y las comunidades afrodescendientes también, y las comunidades de Agualtara, que es la zona mística, han tenido la oportunidad de que se les demarque su territorio. Entonces ellos son como dueños de esos territorios y nadie puede entrar a ellos si no hay una negociación con sus estructuras, con su gobierno. Entonces es un proceso rico que podría pasar horas contándole acerca de esa experiencia que hay de derechos o reivindicación de derechos, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Seguramente yo puedo compartirles, si quieren, normativas, puedo compartirles libros donde aparece mucha de esta información que ya está documentada. Entonces, hablarles un poco sobre el sistema de educación autonómico regional que se da también en el marco de la ley 28, que es la ley de autonomía, se
se estructura todo un subsistema educativo. Entonces, en Nicaragua hay varios subsistemas reconocidos por una ley, que es la ley 89, la ley de educación. Entonces está la educación superior, la educación media, la educación básica, ¿verdad? La secundaria, la primaria, por decirlo así, la primaria, la secundaria, el técnico medio, pero también está el sistema autonómico educativo regional, que básicamente lo que nos ha permitido es reivindicar el derecho a una educación contextualizada. ¿Qué significa eso? Una educación en tu propia lengua, una educación donde contés con libros, ¿verdad? Libros que estén escritos en tu propia lengua, libros que no traigan imágenes solamente de externas, sino que te enseñen en base a tu propio contexto, con tus palabras, con tus imágenes, con tus ríos, desde tu experiencia, una educación donde el conocimiento, el saber y la práctica de los ancianos, de los ancestros, sea tomado en cuenta, donde no solo la parte científica predomine, sino que haya una combinación entre lo científico o lo convencional, que le llamamos nosotros, y lo tradicional, lo que la gente en la comunidad practica y que por muchos años le ha resultado exitoso para poder salir adelante. Entonces, ese sistema autonómico, ese sistema educativo autonómico regional nos ha permitido esto. Nos ha permitido que en alguna escuela se pueda educar, por ejemplo, que las clases sean en criol o las clases sean en misquito y que los textos que utilizan sean en criol o sean en misquito. Entonces, ese sistema nos ha permitido muchas cosas, pero también no todo es 100% alcanzado. Hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Hay muchos pueblos, porque bueno, en realidad para poder materializar todo eso necesitas recursos y no siempre tenés el recurso para poderlo hacer. Entonces, por eso es que nosotros decimos de que en materia de legislación, la base jurídica de Nicaragua es muy completa, pero de la práctica, de lo escrito, del hecho a la práctica, todavía falta mucho camino por recorrer, y es ahí donde nosotros las universidades caribeñas, porque en el caso de la Costa Caribe habemos 2 universidades caribeñas que nacieron de este proceso autonómico regional. De hecho, estamos trabajando, ¿no? Para poder operativizar lo que esta norma ya te recoge y ya te reconoce a cada uno de los pueblos. No sé si voy muy rápido, pero me detienen porque en esto hay bastante por hablar. Paul está levantando la mano. Adelante. Sí, buenas noches, Buenas profe, buenas noches. noches, compañeros. Muy interesante la ponencia y la presentación, pues realmente desconocía mucho de Nicaragua, de toda la sociodemografía y política, pero hago como un análisis, ¿verdad? Y también extrapolo, yo soy de Colombia y resido en la costa norte colombiana. Pues Colombia tiene una población aproximadamente casi 50 millones, son 5 regiones y sobre todo las regiones que están en la periferia son las más olvidadas por el Estado, ¿ya? Prácticamente en la zona céntrica, que sería el altiplano cundiboyacense, es donde pues un gobierno centralista, y uno a cada vez que se aleja hacia las periferias se va dando cuenta del rezago estatal. Yo resido en un territorio indígena, ya tengo ya varios años, soy médico, pediatra, resido en un territorio indígena y por eso me llevaba mucho todo lo que estabas comentando. Por ejemplo, pues sabemos mucho que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar las sociedades, ¿verdad? Así es. Y por ejemplo, tenemos ciudades capitales donde concentran cualquier cantidad de universidades, ¿verdad? Y en la costa Caribe, que abarca 5 departamentos, una gran extensión territorial, existe una o máximo 2 universidades estatales que ofrecen el programa de medicina.
lo cual quiere decir que el que no tiene recursos, ¿verdad?, no puede ser médico. Bien. Entonces, pienso que se comparten como todos esos retos para vencer esas inequidades sociales, porque, por ejemplo, Colombia, en comparación con otros países de la región, porque he tenido oportunidad de visitar otros países, de conocer de los sistemas educativos, sobre todo en educación superior, se pagan las universidades más caras de Sudamérica, una de las más caras, ¿sí? O sea, por ejemplo, en medicina, las facultades del semestre oscila entre 2.500 y 4.500 dólares por semestre. Entonces es un absurdo que no haya unos programas estatales en cosas como tan fundamentales como cuidar la salud. Entonces, por ejemplo, uno de esos departamentos que es el más limítrofe, más al norte, que colinda ya con el océano, es La Guajira, donde yo me encuentro. Y aquí no hay ni una sola facultad de ciencias de la salud, privada o estatal, no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente muy brillante, lo que expone usted, y no tiene dónde estudiar una educación superior. Entonces tiene que hacer un sacrificio grande, salir de su territorio, ¿verdad? Y cuando llega a otra ciudad, pues se enamora de otras cosas y se pierde ese recurso humano calificado y necesario, entendiendo que son sociedades con unas necesidades básicas muy insatisfechas, con unos servicios de salud deplorables. Entonces se combina unos requerimientos en salud muy altos con un recurso humano calificado muy bajo. Y es una responsabilidad estatal pues que repercute en el desarrollo de las sociedades. Ahora, celebro mucho todos los avances que ha mostrado en cuanto a la autonomía de los pueblos originarios, porque es cierto, el sincretismo cultural va permeando la cultura y los pueblos van sufriendo que esa cultura deje de ser intacta y se vaya cada vez perdiendo más arraigos culturales. En ese sentido, aquí también la Corte Constitucional, a raíz precisamente de los altos índices de morbimortalidad materno-perinatal y neonatal, y otras muchas cosas, declaró la Corte Constitucional una sentencia de autonomía de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y donde se convoca a que sea el personal originario, el pueblo originario, que se capacite y que sea el que se empodere y el que trabaje pues, por su región. Entonces, comparto también mucho eso. Acá estamos, realmente tiene muy poco porque esa sentencia del 2018 y el COVID pues ha parado muchísimas cosas, pero por lo menos se están haciendo adelantos en el sentido de incluir a las poblaciones étnicas y las poblaciones minoritarias. Igualmente, la autonomía que tú expones en lo político y es de celebrar. Te explico algo, o sea, los recursos energéticos que tiene La Guajira, ahorita mismo hay 5 multinacionales afianzadas en las energías eólicas y en la energía solar. Y si se ponen en marcha todos los proyectos que hay, Colombia queda a la bandera de Latinoamérica en producción de energías limpias. Entonces es irónico que siendo un potencial, y no, no tanto porque ahorita el boom son las energías limpias, pero aquí hay yacimiento de gas, de carbón, de petróleo, de multinacionales con una política extractivista que se han llevado todo hace 30, 40 años, pero que no cambian nada para la sociedad, ¿verdad? Nada en mejora la sociedad. Entonces, los gobiernos, ¿verdad? Y las multinacionales se lucran de toda esta riqueza y fácilmente el departamento de La Guajira tiene la economía para ser una república independiente. Entonces, celebro también la autonomía que se está planteando o que planteas tú en las subregiones, ¿verdad? Que sí se reconoce un gobierno central, pero también esa
esa autonomía y precisamente para poder tener acciones más concretas y en las acciones políticas en beneficio del pueblo, precisamente capacitar a todo el recurso humano disponible en todas las diferentes profesiones que se necesiten, porque uno entendiera las necesidades que tiene en lo local y teniendo el conocimiento sabe cómo cambiar sus sociedades. Entonces es magnífico todo lo que hace, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul, ¿verdad? Por su intervención. Por eso yo les decía al inicio que estoy segura que compartimos muchas cosas, porque a la larga no somos distintos. Tenemos un poquito más de avances unos que otros en algunas cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que lo hemos logrado todo. Hay mucho trabajo por hacer, pero sí comparto fundamentalmente que la educación es fundamental, ¿verdad? La educación te permite dar pasos agigantados a procesos increíbles en cuanto a reivindicación de derechos de los pueblos, ¿verdad? Tanto individual como colectivo. Y sí, bueno, yo contarles también que soy parte de un grupo de estudiantes del doctorado en estudios interculturales que ofrece en este momento la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Huracán, y tengo compañeros dentro de ese doctorado que son de Colombia, del CRIC, ¿verdad? Y también de Bolivia y de Ecuador, y fíjense que la lucha es la misma, ¿verdad? La lucha es la misma por la reivindicación de esos derechos, por la reivindicación no solo el derecho a la educación contextualizada, a una salud de mejor calidad y que no se desprenda del conocimiento tradicional, el derecho a tomar decisión sobre su territorio, el derecho a administrar sus recursos, administrar sus territorios, sus áreas protegidas, precisamente para tratar de incidir un poco en que ya no se continúe ese manejo extractivista, ¿verdad? De los territorios, porque como usted bien lo dice, con la cantidad de recursos que hay en nuestros territorios, todos deberíamos de ser personas adineradas, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos elementos que intervienen en el contexto que no vamos a abordarlo de manera directa, pero que coinciden en los países latinos sobre todo, ¿verdad? En esa lucha por ese reconocimiento de derechos. Y eso es contándole un poco sobre la experiencia que tenemos nosotros aquí en la costa caribe de Nicaragua, pero si así como usted, otros pudieran compartir esa experiencia, podríamos ver que hay cosas que son similares, hay cosas que nos identifican y por eso nosotros nos hemos juntado como pueblos, ¿verdad? Para fortalecernos unos a otros y poder alcanzar esos derechos. Todos esas oportunidades que están allí y que nosotros las queremos para nuestras comunidades, porque no es lo mismo ser un profesional que sale y conoce otra visión, conoce otras cosas, se enamora, queda fuera, que ser un profesional que es formado en su contexto, que ve las necesidades y que puede aportar a ese desarrollo. O sea, nosotros apostamos porque no haya una fuga de cerebro, porque lamentablemente siempre la va a haber, pero queremos que ese profesional quede en su pueblo, quede en su comunidad y pueda aportar, que tenga la oportunidad de emplearse y que pueda aportar, ya sea en las instituciones del gobierno, ya sea en las organizaciones comunitarias, ya sea en los emprendimientos, etcétera, pero que vaya siendo parte fundamental en ese proceso de desarrollo, que no sea como el sujeto que está allí y que mueve para acá y que mueve para allá, sino que sea el sujeto que es el eje principal de ese, nosotros le llamamos desarrollo con identidad, otros le llaman alcanzar ese buen vivir, ¿verdad? De los pueblos, dependiendo del pueblo, pero que sea en base a tu propia costumbre, tradición, de que no tengas que perder tu identidad para poder vivir bien, para poder alcanzar el buen vivir. El buen vivir no se alcanza perdiendo la identidad. Yo he aprendido mucho de esos compañeros, ¿verdad? De su cultura, sus creencias, sus tradiciones, de sus cosmovisiones, y creo que la riqueza está en esto, en estar abiertos al aprendizaje y sobre todo a aceptar y reconocer que habemos diferentes culturas, que habemos diferentes formas de pensar y de hacer las cosas y que todas funcionan, que no solo funciona un medicamento que se hace en un laboratorio,
Precisamente ahora con esto del COVID, muchas de las poblaciones, ¿por qué decimos que no ha sido afectado fuertemente las poblaciones de las comunidades de la costa Caribe? Porque se practica mucho de manera tradicional lo que es la medicina tradicional. O sea, de manera constante, no es porque ahora vino el COVID, vamos a ir a beber tal té. No, es algo que constantemente se practica, es una costumbre el tomar el tecito de canela, el tomar el té de zacate limón con jengibre, el tomar el té de canela con leche, son cosas que tradicionalmente se practican en los pueblos y que de alguna manera eso ha venido apoyando a tu sistema para hacerle frente a esta terrible enfermedad que nos ha afectado a todos y todas. Entonces, ¿cómo no reconocer eso? No se ha llevado el zacate limón a un laboratorio para identificar que tiene esas sustancias que te ayudan a tu sistema, ¿verdad? Por decirlo así como un ejemplo. Pero en la práctica de las comunidades y de los pueblos sí se hace. Y sí se sabe que hay esta planta para la tos y que hay esta planta para la calentura y que hay esta planta para el dolor de estómago, etcétera. Pero son conocimientos que no se quieren reconocer. Son conocimientos propios, ¿verdad? Que no se quieren reconocer y esa es la lucha en el caso de nuestras universidades en la costa caribeña, ¿no? Por eso nosotros también tenemos la carrera de medicina, pero nuestra carrera se llama medicina intercultural. ¿Por qué? Porque la medicina que nosotros ofrecemos en la costa Caribe, en el caso de Huracán, es una medicina que ve la parte occidental, te enseñan todo lo que un médico general debe saber, pero también la parte cultural, la parte tradicional. Queremos un médico que entienda, que acepte y que pueda sentarse y compartir con un médico tradicional que no pasó por la universidad, pero sí por la experiencia, el conocimiento que fue transferido de generación en generación, porque ellos traen un don. Es un don que traen ya, ¿me entiende? Para poder curar, para poder atender. Inclusive las parteras, antes no eran reconocidas las parteras aquí, pero a través de esta lucha ya es reconocido inclusive en la norma, en la política, ya son parte. En los centros de salud de aquí en Bluefield, usted tiene a la par un espacio donde puedes encontrar una partera o un médico tradicional. Entonces, si usted va a un centro de salud primario, usted puede tomar la decisión si se va donde un médico occidental, ¿verdad? O se va donde un médico tradicional. Es más, usted puede hacer uso también de los dos. Ese es el derecho que se reconoció en la ley de salud, ¿verdad? Ese derecho. Entonces, también tenemos centros que han sido instalados para que te atiendan los médicos y médicas tradicionales, donde te pueden dar recetas del té de jengibre o el té de zacate limón. Entonces, esos son esos derechos de los cuales hablamos. ¿Ok? Bien, entonces, continuando, compartirles un poco sobre el tema de cultura para entrar a caer un poco al tema de la interculturalidad y cómo nosotros lo vemos. Aunque les cuento algo, todo esto que yo les he compartido es parte de las prácticas interculturales, ¿verdad? Porque interculturalidad para nosotros no solamente es que hayan 2 personas o 3 personas de diferentes pueblos, de diferentes culturas en un mismo espacio. Si no hay convivencia, si no hay diálogo en el marco del respeto, si no se aceptan tal y como somos, con nuestras diferencias y con nuestras similitudes, no hay interculturalidad, porque la interculturalidad es la convivencia, ¿verdad? Es el respetarse, es el aceptarse y es el compartir con las otras personas. Paul, ¿usted levantó la mano? Sí, profe. Quería, antes de que se perdiera de pronto la idea que habías mencionado, aquí el Ministerio de Salud, en el último Plan Decenal de Salud Pública, pues reconoció esa inclusión cultural de los pueblos étnicos, que se llama el SISPI, que es el Sistema Integral de Salud Propia Indígena, en el cual pues en los territorios, o lo que define el Estado es que en los territorios existan el compartir de los 2 modelos de atención, de la medicina tradicional y la medicina ancestral o de los pueblos originarios, y dependiendo pues de los usos y costumbres, el usuario pueda decidir con cuál medicina se trata. También, debido al aumento de los casos, bueno, no sé si de los casos o del registro, porque de pronto
Antes había un subregistro de la mortalidad materna y materno-perinatal. Por ejemplo, acá en el territorio es muy alta el nacimiento en las comunidades, ¿verdad? Y la partería se ha ido como perdiendo a través del tiempo y pues se atienden ellos mismos. La misma mamá es la que atiende a la hija o la hermana, la tía, ¿verdad? Pues se incluyó el parto con enfoque diferencial, el parto vertical, porque se entendía que obligar a, a la indígena a parir de la manera de la medicina occidental era vulnerarle sus derechos, y en sus creencias y sus usos y costumbres, ellos exponen que el parto horizontal por decirlo así, es más dificultoso. Entonces, lo que hacía era alejarlo de los centros de salud. Entonces, ahora se está trabajando ese enfoque étnico para lograr un mayor acercamiento al parto institucional. Y también en ese sentido se han hecho acercamientos y compartir de saberes desde la medicina occidental y la medicina ancestral. Se ha hecho un compartir de saberes. Entonces, se ha avanzado, se ha avanzado en ese sentido y celebro mucho esa propuesta académica y me interesaría conocer muchísimo de esa propuesta académica. No sé si a través de algún otro medio posterior a la clase, porque nosotros tenemos una intención de promover una facultad de ciencias de la salud. Es un proyecto muy ambicioso, pero que estamos trabajando hace un tiempo a ver si se da una coyuntura política y precisamente eso, contextualizarlo, porque es que todas las profesiones se deben contextualizar a los territorios. Entonces, excelente, porque no sé, realmente desconozco en Colombia si hay alguna propuesta académica con ese enfoque que usted nos está presentando. Muchas gracias. A la Ya vi orden. el correo. Sí, le compartí el correo a todos, ¿verdad? Porque si quieren y si gustan, pues puedo compartirle más información, libros, documentos que le ayuden a enriquecer, revistas, inclusive la página web de la universidad, y pueden encontrar mucha información sobre toda la parte investigativa en base a metodologías propias del trabajo con los pueblos y los pueblos afrodescendientes y pueblos originarios. Si les interesa pues conocer un poco más, yo con mucho gusto les puedo compartir. Entonces, solamente para cerrar esta parte, comentarles de que nosotros hemos tenido estudiantes colombianos en la carrera de medicina y de hecho ya Colombia les está reconociendo el título. Ya hay 3 egresados, 3 graduados, perdón, y precisamente este año, al inicio del año, les reconocieron el título en Colombia. Entonces, para nosotros este es un gran logro, ¿verdad? Y son jóvenes que han venido de comunidades indígenas de Colombia y eso para nosotros ha sido, es como la base de tu filosofía institucional, y cuando logras eso, compartir con otros pueblos desde el contexto de cada uno, imagínense usted cómo uno se siente. Pero bueno, eso era solo para compartirles sobre eso y podemos platicar luego al respecto. Entonces, hablando en esto de cultura, de repente nosotros pensamos que cultura o lo vemos solo desde el punto de vista folclórico, el baile, la vestimenta, la comida, pero para nosotros cultura es más que eso, porque tiene que ver con la parte espiritual, tiene que ver con la cosmovisión de cada pueblo, tiene que ver con los saberes, con los haceres, con los sentires de los pueblos. Y eso de repente no está en los documentos, ¿verdad? Podemos encontrar muchos documentos, de hecho tengo aquí algunos que les puedo compartir, que tiene que ver con el rescate de nuestra cultura desde el punto de vista de las danzas, de la música, lo que significa, pero por ejemplo las cosmovisiones, el qué piensa la gente, el qué siente la gente. Por ejemplo, este libro, no sé si lo pueden ver, El vuelo del alma, es la cosmovisión miskita, o sea, lo que ellos piensan, sienten, lo que ellos viven, su espiritualidad, cómo la viven. Muchos desde afuera le llamamos los brujos, le llamamos
Bueno, tiene diferentes nombres, pero de repente es hacer cosas que te ayudan a mejorar tu salud desde el conocimiento y la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos que se entiendan, que se vean, que se compartan y que se acepten. Ahora que nosotros anduvimos en Colombia, tuvimos esa oportunidad de compartir. A mí me llevaron a un lugar, no recuerdo el nombre ahorita, pero es como una choza grande, tiene su nombre, ¿verdad? Qué pena que no me recuerdo ahorita. Entonces, participas en todo un proceso espiritual, que cuando yo salí de ahí, yo salí que no podía caminar porque me afectó mucho en la parte espiritual. Entonces ellos me decían que yo estaba muy cargada de energías no buenas, no sanas, y que eso a mí me ayudó a limpiar un poco, ¿verdad? Entonces tiene que ver con puros, tiene que ver con los espíritus, con los espíritus mayores, y cómo te ayuda eso desde la parte emocional. Entonces, son las cosas que uno tiene que vivir, porque leerlas, sí las puedes leer, tal vez las entendés, tal vez no, pero vivirlas tienen que hacerlo, ¿verdad? Por eso decimos que la interculturalidad tiene que ser vivencial, porque leerla o manejar el concepto no es lo mismo. El concepto lo podemos, depende de quién lo escriba, así lo podemos entender, ¿verdad? Pero la vivencia es lo más importante en estos procesos. ¿Levantaron la mano? No me fijé, discúlpenme. ¿Puede hablar? ¿No? Bueno. Entonces, como les mencionaba, la cultura no es solamente el folclore, no solamente son los trajes, no solamente es la música, no solamente es el baile, tiene que ver con muchos elementos más, es el conjunto de formas, modos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, de percibir, comportarse, organizarse, comunicarse. O sea, son muchos elementos que no se visibilizan, ¿verdad? Y que esa es la lucha de los pueblos. Conózcanme, yo soy así, acéptenme, así como yo he aceptado todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Y me he adaptado, pero también quiero que me conozcan, porque si me conocen, estoy seguro que podemos compartir muchas cosas y podemos intercambiar, y entonces vamos a resolver situaciones en conjunto, desde el conocimiento científico y desde el conocimiento tradicional. Esto, bien, entonces, y la parte de la diversidad cultural, que también es importante, porque si compartimos, si vivenciamos, tenemos que aceptar esa diversidad cultural que hemos venido abordando, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de pueblos que hay. O sea, yo les comento de 6, que son los que yo conozco, 6 pueblos más todas sus derivaciones, pero en Nicaragua, ya les decía, hay más que con el tiempo han venido perdiendo, ¿verdad? Lamentablemente, por todo el contexto, sus tradiciones, sus culturas, y que están en la lucha de rescatar. Pero a nivel internacional, a nivel mundial, hay muchísimos pueblos. En Guatemala, ¿cuántos pueblos hay? En Panamá, ¿cuántos pueblos hay? Pueblos que todavía conservan desde su vestimenta, su lengua, y que también están en la misma lucha. O sea, todos los pueblos están en la misma lucha, en diferentes procesos. Sí, adelante. Puede compartir. Hola. ¿No? Es que alguien tiene activada su mano, por eso yo pensaba que querían participar. Entonces, pero es importante que también nosotros conozcamos dentro de todos estos conceptos que no es lo mismo la multiculturalidad que la interculturalidad, ¿verdad? Porque la multiculturalidad es un espacio donde hay diferentes pueblos, cada quien con su cultura y sus tradiciones, y hasta ahí nomás, no pasa de ahí. Pero la interculturalidad tiene que ver con esa vivencia, tiene que ver con el compartir, con el vivenciar esas prácticas, esas cosmovisiones, el sentir que son parte de mi vida y yo soy parte de la vida de ellos. El no vernos como diferente. Ok, vos sos rama. No se escucha. Se quedó Hola. congelado. Permítanme, ¿me escuchan? Voy a ver. Sí, se escucha muy bien. Tal vez es mi internet, porque como está lloviendo fuertísimo, entonces de repente el internet comienza a fallar, pero
si hay problemas, por favor, me disculpan. Entonces, es la diferencia entre la multiculturalidad y la interculturalidad, como yo les mencionaba, tiene que ver con la capacidad de poder juntarnos, compartir, comprender, interactuar. Yo puedo tener en una aula de clase a 5 estudiantes de diferentes pueblos y cada quien en lo suyo. Cada quien tratando de sobrevivir. Nadie se interesa por nadie. Eso es multiculturalidad, tenés muchas culturas en un mismo espacio. No me molestas, no te molesto y hasta cada quien sigue adelante. Pero nosotros estamos tratando de que se vivencie la interculturalidad. Es que nos interesemos unos por los otros, en donde el docente interactúe con todo, en donde el docente, si ve que un estudiante tiene problemas por la lengua, porque no está entendiendo lo que están abordando en clase, busque una estrategia en ese momento para que ese estudiante pueda integrarse, en donde no nos dividamos por grupitos, aquí los misquitos, aquí los afro, allá los mestizos, no, que interactuemos, que los grupos sean diversos, que puedan escucharse, comprenderse, intercambiar información, porque para nosotros todos los estudiantes traen un conocimiento tradicional, aprendido desde su comunidad, desde su familia. Entonces la interculturalidad es algo más profundo, ¿verdad? Es poder estimular esos espacios de diálogo en igualdad de condiciones en donde podamos hablar y expresarnos sin que tu opinión esté por encima de la mía, ¿verdad? Sino que tengamos la capacidad de sentarnos, negociar y escucharnos y no llegar a un consenso donde la mayoría prevalezca, no, sino donde nos podamos entender y tomemos el aporte de cada uno. Entonces, la lucha nuestra es esa dentro del aula de clase, con nuestros estudiantes, pero también en todos los espacios, en las estructuras comunitarias, en las estructuras de gobierno, donde te den oportunidad no solamente por ser indígena, no solamente por ser afro, no solamente por venir de una comunidad mestiza rural, que ese es otro tema, ¿verdad? Alemán, sino que te den el espacio también por ser mujer, por ser una mujer afro, por ser una mujer afro de una comunidad rural, por ser una persona proveniente de una comunidad LGBT, etc. Entonces es como interculturalidad que incluye a la parte de inclusión, valga la redundancia. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, en Huracán, nosotros la hemos conceptualizado de acuerdo a lo que nosotros creemos y vivimos, ¿verdad? La interculturalidad como un proceso permanentemente en construcción. ¿Por qué decimos permanentemente en construcción? Porque no hay una verdad absoluta. Nosotros vamos construyendo partiendo de la experiencia. Los pueblos así construyen el buen vivir, partiendo de la experiencia, ¿verdad? Partiendo de lo que le comparten los abuelos, los ancestros, los mayores, a los más jóvenes y lo que nosotros compartimos a nuestros hijos. Hace poco yo hablaba, teníamos un evento académico y a mí me habían pedido que hablar un poco sobre lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral, que es sobre el tema de las actitudes y valores y cómo estos se vinculan a la práctica de la interculturalidad, ¿verdad? Y yo les decía cómo a través del tiempo, en todos lados, en todos los libros podemos leer cómo los antivalores han venido tomando espacio, han venido tomando auge en la vida cotidiana, en el contexto, pero cómo nosotros hemos venido dejando de transmitir esos valores que nuestros ancestros nos transmitían, ¿verdad? Porque nosotros mismos hemos permitido eso, cómo ya no somos solidarios, cómo ya no somos tan humanistas, cómo cada quien se defiende, y lo pudimos ver con esta pandemia. Pudimos ver ahí se vieron las desigualdades. Por ejemplo, cuando se mandaban a los niños a recibir clases a su casa en línea, por internet, que no sé qué, ¿cuántos niños de nuestras comunidades tienen acceso a internet? ¿Cuántos niños de nuestras comunidades tienen computadora? ¿Cuántos de nuestros niños tienen esas posibilidades? Es difícil. Entonces, ahí fue donde se reflejaron todas esas desigualdades que nosotros hablamos, ¿verdad? Y por eso decimos, es un proceso en construcción, porque vamos, en la medida que vamos creando esos espacios de diálogo, que nos vamos conociendo, vamos compartiendo, vamos viendo esas desigualdades, vamos trabajando juntos, nos tomamos de la mano y vamos trabajando juntos para llegar a la meta, todos juntos, ¿verdad? Indistintamente de qué pueblo sea, ahí es donde vamos a decir que realmente somos pueblos interculturales. Pero son procesos permanentes en construcción porque hay otros elementos entre medio que tienen que ver con
con la política, con la religión, que tiene que ver con la parte económica, con los clasismos, etcétera, ¿verdad? Que son cosas difíciles de poder eliminar, porque están en el contexto, es parte de la globalización, y eso te llega a través de la radio, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de todas esas redes sociales, y todo eso, el consumismo, todo eso nos va afectando, ¿verdad? Pero esa es la lucha en la construcción que nosotros vamos. Entonces aquí una pequeña diferencia, ¿verdad? Entre esas cosas que hay entre la multiculturalidad y la interculturalidad, que ya la veníamos mencionando anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere compartir? Ya vamos acercándonos, no sé cuánto tiempo me queda porque no lo he regulado, pero ya vamos acercándonos a la parte final de mi presentación. Bien, entonces, la interculturalidad también tiene un marco jurídico, ¿verdad? Además de todos esos derechos que se han venido reivindicando de nuestros pueblos a través de las normativas internacionales, los convenios, los tratados internacionales, pero también las normas que Nicaragua ha asumido en su conglomerado de normativas. Nosotros también tenemos un marco jurídico y legal que es la base de los procesos interculturales, y que esa base no ha nacido porque quiso, porque apareció de repente, ha sido por esa lucha de los pueblos, ¿verdad? Ha sido por la lucha y la necesidad y la voz que han alzado estos pueblos para que se reivindiquen esos derechos en educación, en salud, en la parte económica, en la parte medioambiental, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos derechos están plasmados, ¿verdad?, en los diferentes instrumentos internacionales, en donde se reconocen principalmente el derecho de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas, tanto en educación como en la revitalización de su lengua y su cultura, ¿verdad? Entonces, los pronunciamientos de la UNESCO, el reconocimiento de la UNESCO de las culturas y los pueblos, la Declaración de las Naciones Unidas, como yo le mencionaba, son como la base, ¿no? La misma Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES, que no sé si ustedes la han logrado escuchar, que son espacios donde se reúnen todos los que trabajan en temas de educación a nivel mundial y hablan, discuten sobre temas para mejorar la educación, para fortalecer la educación en todos los niveles, y cómo los pueblos han luchado y se han logrado posicionar de tal manera que dentro de esos comunicados de las conferencias, de esos productos de la conferencia, se haya dejado marcado el tema de la pluriculturalidad, el tema del multilingüismo, el tema de la interculturalidad, y cómo es necesario que los gobiernos a nivel mundial comiencen a trabajar el tema de la interculturalidad, y no solo viéndolo de la integración de los pueblos de diferentes culturas en un mismo espacio, sino reconociendo los conocimientos, los saberes, las prácticas y los haceres, los sentires de los pueblos. La interculturalidad nosotros está inmersa en todos, le llamamos dimensiones, pero en realidad está inmerso en todo, ¿verdad? Porque está en la forma de actuar, en la forma de comportarte, en la forma de producir, en la forma de ver, de hacer conocimiento, ¿verdad? Esta no se aprende, como les mencionaba, sino que se vive en la parte política, se vive en la parte epistemológica, la parte política del conocimiento de los derechos, ¿verdad? El darle espacio a los pueblos en las diferentes estructuras de gobierno. Nosotros, por ejemplo, aquí se tiene poco, pero se tiene avance. Hay muchos caribeños, afrodescendientes e indígenas en las estructuras de gobierno, por ejemplo, ministros, ministras, directores de instituciones a nivel nacional, en el Consejo Supremo Electoral, hay representaciones de nuestros pueblos. Antes eso no existía, ¿verdad? Ahora ya la hay, o sea que hay un pequeño avance, hay un pequeño logro porque se ha dado esta apertura y se ha utilizado bien, pero eso no significa que es óptimo, ¿verdad? Se tiene que seguir trabajando en ese campo para que te den ese derecho, no solo por ser de un pueblo, sino porque tenés la experiencia, el conocimiento, la práctica, el saber. Desde el punto de vista epistemológico, es ese reconocimiento de los conocimientos, saberes y prácticas. Es que nosotros podamos leer la experiencia de nuestros pueblos en los libros,
que podamos encontrar un artículo escrito en materia de salud por médicos tradicionales, para conocer esa experiencia, para conocer cómo ellos enfrentaron el COVID, por ejemplo, sin uso de la medicina occidental. Porque teníamos que bebernos 5 días. Yo me acuerdo que, bueno, a mí me dio COVID el año pasado, en mayo, y el protocolo eran como 10 tipos de medicamentos, que yo no sé si los medicamentos o la enfermedad es la que me tenía mal, pero al final pues cumplía con el protocolo. Pero también yo practicaba la parte tradicional, me miraba con médicos tradicionales. Entonces, ¿cómo yo puedo leer eso en un libro? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo encontrar esa experiencia en un libro? ¿Cómo yo puedo encontrar, por ejemplo, las prácticas agrícolas de las comunidades y los pueblos en un libro? Y reconocerlo y usarlo en la parte educativa. ¿Cómo yo puedo compartir las metodologías de investigación propia? Nosotros hemos creado, junto con las comunidades indígenas del Cauca en Colombia, una metodología que se llama CRISAC, que es cultivo, crianza de sabiduría, conocimientos y prácticas de los pueblos. Entonces es una metodología que es una forma propia de hacer investigación, apoyándose de algunos instrumentos y herramientas de la metodología tradicional cuantitativa y cualitativa, pero es algo propio, nato, cómo lo hacemos con los pueblos, cómo los pueblos en un proceso de investigación son parte y no son el objeto de investigación. ¿Ves? Como era antes. Yo llegaba como investigador, sacaba la información, me iba y ya. Después apareció un artículo muy bonito, bien redactado, sino que ellos sean parte, que ellos sean los investigadores, que su experiencia esté en los libros. Entonces, esa es la parte epistemológica de la interculturalidad. La parte cultural es el reconocimiento de las diferentes culturas, las diferentes identidades, las diferentes expresiones culturales que estén escritas en los libros. El palo de mayo, en el caso nuestro, que es un baile cultural de las comunidades afro. El gualagayo, que es una práctica médica tradicional, de medicina tradicional, espiritual de los garífonas, ¿verdad? Y así múltiples, el baile de las sirenas, que son como bailes típicos culturales de los pueblos misquitos. Entonces es como todo eso está en los libros y lo podemos ir, buscar, leer y aprender de ellos, ¿verdad? La parte filosófica que tiene que ver con la parte que no podemos ver, la parte espiritual, la cosmovisión, que para muchos, por ejemplo, abrazarse a un árbol le transfiere energía y eso se respeta. Algunos no creen en eso. Para muchos, los espíritus que están en el bosque y que nos hablan, ¿verdad? Para otros, el espíritu que está dentro, que lleva y que te da la capacidad y el conocimiento para poder curar una enfermedad, son cosas que son sus creencias, su espiritualidad, su cosmovisión, y que muchos no lo entendemos, entonces no creemos y decimos que es brujería o que él está loco por esas cosas que hace. Entonces, ¿cómo reconocemos eso? Nosotros tenemos la carrera de psicología en contextos multiculturales, que un psicólogo que ve la parte clínica como cualquier otro psicólogo de cualquier otra universidad a nivel del mundo, pero también tiene la capacidad de reconocer estas enfermedades propias de los pueblos, como el crisis signi. El crisis signi es una enfermedad que se presenta mucho en comunidades misquitas, que en libros les han llamado, con la intención de que se pueda saber de ello, una histeria colectiva, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver eso, escuchar. Yo es muy poco, pero se ha presentado, ¿verdad? En muchos de nuestros estudiantes misquitos. Es como un ataque de nervios donde ven, porque llega un espíritu, el espíritu los sigue. Entonces son cosas que no las podemos ver, no la podemos sentir nosotros, solo la persona, pero el psicólogo, si fuera un psicólogo que no comprende este contexto, diría, es que esa persona tiene problemas mentales o algo así, pero tiene que ver con enfermedades propias de cada pueblo. Entonces, este psicólogo que nosotros graduamos debe tener ese conocimiento, debe saber entender a la gente que viene de una comunidad, que le hablen misquito, que le hablen criol, comprender su contexto y no decir, no, estás loco porque eso no existe, ¿ves? Sino que es comprender que hay otras formas de expresar un problema espiritual, un problema de salud. Básicamente eso en la parte de las dimensiones de la interculturalidad, que son las cosas que nosotros tratamos de estudiar, visibilizar y transferir compartir con nuestros estudiantes, ¿verdad? En la universidad. Y bueno, para ir finalizando, ¿verdad? Compartirles un poco sobre cómo nosotros hemos venido trabajando la parte de la interculturalidad dentro de la educación superior, ¿verdad? Este es un tema que hace unos 5 años atrás no era abordado a nivel de Nicaragua,
¿verdad? Es un tema, la interculturalidad era un tema abordado solo en la costa Caribe. Los pueblos de la costa Caribe eran los que los abordaban y ellos son los que practican la interculturalidad y ellos son los que tienen que identificar sus etnias y todo eso. Pero creo que el trabajo que se ha venido haciendo y la apertura que se nos ha dado a nivel político, a nivel gubernamental, para posicionar esos temas ha sido muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en el Consejo Nacional de Universidades, que es un espacio donde están las universidades, las principales universidades a nivel de Nicaragua, que son las públicas, las grandes, la UNAM León, la UNAM Managua, la UNI, la UCA, perdón, la UNAM, la UCA no, entre otras universidades que son grandes, también estamos nosotros ahora, y ahora ya el tema de la interculturalidad ya es abordado en una comisión, ya hay una comisión de interculturalidad, entonces es como ir posicionando todos estos temas de los que yo les he venido compartiendo para que sean debatidos en las otras universidades, como decía, no solamente en las universidades de los caribeños, de los costeños, de los indígenas y de los afro, también en las universidades a nivel nacional, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de conocer de qué se trata cuando hablamos de interculturalidad. Que no se trata solo de llevar a un grupo de estudiantes afrodescendientes e indígenas, misquitos o ramas a sacar una carrera, una acción afirmativa, porque hay mucha y eso es bueno, se aplaude, sino que puedan comprenderlos, que puedan interactuar con el resto de estudiantes, que cuando le escuchen hablar en misquito no sea sujeto de una burla o de un bullying, sino que sepan que esa es su lengua propia, ¿verdad? Y que si no te entiendo me puedo acercar y preguntarte y te voy a integrar a los grupos y no te voy a hacer a un lado solo porque no te entiendo. Entonces, son como las cosas que tenemos que ir sensibilizando poco a poco y tenemos que ir asumiendo como instituciones de educación superior. Entonces, ese es el trabajo que se viene haciendo en materia de educación superior. Lo mismo de la investigación, lo mismo de que un sabio, nosotros le llamamos sabio, sabia, o sea, ancianos, mayores, mayoras, que conoce por experiencia, por tradición, sobre agricultura, sobre ganadería, sobre la pesca, sobre el cambio del clima, pueda venir al aula de clase y compartir esa experiencia como cualquier otro profesor, aunque no tenga un título, porque esos sabios y esas sabias no fueron formados en una universidad, pero fueron formados en la vida, con su comunidad, ¿verdad? Por sus abuelos, por sus ancestros. Entonces, esta experiencia nosotros la traemos al aula de clase y queremos que se reconozca. Y ahora que nosotros estamos pasando por un proceso de acreditación, de evaluación que le llamamos, que todas las universidades estamos en ese proceso, hemos logrado que se reconozcan esos indicadores propios, ¿verdad? Que nuestros laboratorios son naturales, que nuestros docentes no solamente son los que tienen el título de máster o de doctor o de ingeniero o de médico, sino que también el que por experiencia es un sabio, una sabia, que conoce de medicina tradicional, que conoce de partear, que conoce de cómo la agricultura, el cambio del clima, que de repente nos afecta a los cultivos y no le encontramos una razón lógica científica, pero sí le encontramos una razón desde la experiencia de la comunidad. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos tratado de que se vengan insertando en los procesos de educación, pero no queremos que solo se queden en nuestras universidades por ser las universidades de la costa o por ser las universidades de acceso a las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos rurales campesinos. También queremos que se conozca a nivel de todas las universidades y creemos que hemos venido avanzando mucho en este tema a nivel de país. Por supuesto, tenemos muchos retos y desafíos, nos hacen falta muchas cosas, ¿verdad? Que nos exige desde la práctica docente. Nosotros como docentes, porque no todos los docentes provienen de un pueblo, no todos los docentes hablamos todas las lenguas, ¿verdad? Pero si estamos conscientes de cuál es la filosofía y de qué es lo que se busca y qué es lo que se necesita a nivel de país y a nivel de la costa Caribe, vamos a tratar de que nuestras prácticas docentes vengan desde o se combinen desde el saber no solamente científico, sino que también tradicional, ancestral. Ese es algo de lo que se busca, ¿verdad? Se busca como que nuestras aulas se conviertan en espacios de interacción donde cada una de ellas, los estudiantes, docentes, los administrativos, los pueblos, los líderes comunitarios y las lideresas puedan venir, compartir, interactuar. Ya está eso reconocido en nuestras normas. Nos hace falta mucho en la implementación, por supuesto, pero son procesos, por eso decimos la interculturalidad es un proceso en construcción, ¿verdad? Tenemos muchos retos y desafíos, por supuesto, ¿verdad? Tenemos
comenzar descolonizando el pensamiento en el buen sentido, en el sentido de que no todo es solamente científico. También tenemos que aprender a valorar lo que nos han enseñado nuestros ancestros, nuestras comunidades, nuestros pueblos, que por muchos años vivieron de eso, cuando no había internet, cuando no había energía eléctrica, ellos vivieron así y lo sobrevivieron y llevaban un buen vivir, ¿verdad? Pero que ahora creemos que si no hay tecnología, si no hay todo eso que nos ha traído la globalización, no existimos como pueblo. Por supuesto que sí, podemos. Entonces tenemos que descolonizar y pensar también en lo nuestro y no solo en lo que viene de afuera. Tenemos que construir entre todos la disminución del racismo, ¿verdad? No siempre se presenta de maneras abiertas, muchas veces es solapada, es institucionalizada sin querer. Nosotros decimos así porque estamos acostumbrados a una forma de trabajo que cambiar la mentalidad y las estructuras de las instituciones no es fácil, porque son años, siglos y siglos de trabajar de esa manera. Pero poquito a poco nosotros decimos, podemos ir construyendo espacios donde todos tengamos las mismas oportunidades, ¿verdad? Esa construcción de políticas con la plena participación de los pueblos, que las políticas no vengan de arriba para abajo, sino que se construyan en la horizontalidad, ¿verdad? Que esas políticas públicas que ya existen, que son muchas y son muy buenas, se implementen en su totalidad, ¿verdad? Que eliminemos esa brecha que hay entre lo aprobado y lo implementado, pero eso requiere también de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y muchos cambios de actitud a nivel de personas, ¿verdad? También queremos visibilizar la sistematización y resultados de nuestras investigaciones. Hay muchos aportes de las comunidades, de los pueblos, pero necesitamos que más gente los conozca, ¿verdad? Más gente lo pueda disfrutar, pueda aprender, pueda compartir esa experiencia. Necesitamos que la gente de los pueblos sea visibilizada en los censos, por ejemplo, y no solamente a nivel de las instituciones, cuántos ramas tenés, cuántos misquitos, cuántos garífonas, cuántos matagalpas, cuántos chorotegas en el aula de clase, ¿verdad? Cuántos participan, sino en los censos nacionales, cuánto hay, dónde están, cuál es esa población, cuáles son sus condiciones de vida, etcétera. Es llegar hasta el último rinconcito, que no es fácil, porque incluso la costa caribe de Nicaragua es súper dispersa, ustedes ya vieron, es la mitad del país, pero además dividida por ríos, por lagos, por bahías. Algunas, para llegar a una comunidad tenés que viajar 24 horas, sin mentirles, tomando una panga y después te montás a un camión y de repente tenés que montarte a una yegua, a un caballo o a una mula para llegar a esa comunidad. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es fácil, hay muchas cosas que tienen que trabajar. El tema del reconocimiento e inclusión de las universidades caribeñas para que tengan una mayor asignación presupuestaria. Pues nosotros, gracias a Dios, sí tenemos una partida presupuestaria del Estado, pero es bien chiquitito, entonces en comparación a la gran cantidad de población y territorio que atendemos, nosotros quisiéramos poder llevar más educación en el territorio, no que la gente de la comunidad venga a Bluefield, donde está la sede principal, sino que la universidad vaya a la comunidad para que ellos en su contexto puedan formarse. Ahora se está avanzando mucho, pero falta mucho todavía por hacer. Entonces, el construir relaciones con las diferentes redes a nivel nacional e internacional nos va a permitir conocernos como pueblo, articularnos, unir esfuerzos, porque al final, como lo decía Paul, las necesidades son las mismas, las situaciones son las mismas, las condiciones son las mismas, las esperanzas son las mismas, los retos y desafíos son los mismos. Quizás unos países con un poquito más de avance que otros, ¿verdad? En diferentes cosas, en diferentes sectores, pero al final queremos lo mismo, queremos lograr lo mismo, que es la reivindicación efectiva y el ejercicio efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos en todos los sectores, pero sobre todo que el trato igualitario, la no discriminación y gozar de los mismos derechos y obligaciones, obviamente, que todo ciudadano y ciudadana de un país, de un pueblo, de una comunidad. Entonces, pues, en síntesis, ¿verdad? Nosotros hemos venido caminando, hemos aprendido de nuestros mayores, de nuestras mayoras, de nuestros ancianos, de nuestros sabios. Necesitamos, ¿verdad?, tener nuestro modelo educativo, fortalecerlo y que ese modelo vaya tejiendo el vivir, la experiencia, el saber, el comprender, el sentir para lograr la pertinencia y la calidad, porque no queremos
solamente ser una institución más, queremos mantener la calidad y la pertinencia y la contextualización de lo que nosotros estamos ofreciendo. Tenemos muchos retos y desafíos, ya les mencionaba algunos y estoy seguro que quedan muchos por ahí, pero si nosotros seguimos trabajando día a día, ¿verdad? Igual a como lo decía, voy a mencionar esta frase que la menciona mucho la rectora de mi universidad, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y también usted lo mencionaba, uno de los compañeros, creo que Paul, y si nosotros fortalecemos la educación y si nosotros fortalecemos la educación contextualizada con calidad y pertinencia, seguramente podremos lograr esos sueños, ¿verdad? Que es ser reconocido y que nuestros derechos sean reconocidos a nivel de todo el mundo, como en efecto hemos venido haciendo, pero que falta mucho por hacer todavía. Entonces, yo con esto pues termino de presentar. Yo no sé si logré abordar todo lo que se quería. Puedo compartirles material, puedo compartirles libros, seguramente podemos vernos en la parte asincrónica. Creo, podemos verlo después, pero eso es lo que yo podía compartir. No sé si ustedes quieren abordar, todavía nos queda chance, ¿verdad? De abordar algo, comentar algo, con mucho gusto. Yo lo escucho. Hola, me quedé sola. No, es que ya... Disculpe. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Rocío Bueno, soy de México y me llamó muchísimo la atención este modelo que están manejando de incluir las creencias dentro de la formación educativa. Finalmente, bueno, su servidora ha sido educada desde otro esquema totalmente y sí me cuesta trabajo el poder conceptualizarlo, comprenderlo, que ha de ser sumamente interesante. Y esto lo reflexiono por el hecho de, existen creencias, de formación soy psicóloga. Entonces, existen creencias culturales que dentro del ámbito de la psicología forense luego se creen que son patología, que favorecen las conductas delictivas, o bien que se trata de manipulación para. Pero viéndola como ustedes lo están manejando, pues se abre otro esquema de conocimiento bastante interesante de conocer. Por ello, muchas gracias por compartirlo. Con muchísimo gusto y en realidad, sí, eso precisamente es lo que mencionaba y eso es lo que nosotros tratamos de cambiar, que no va a ser fácil, ¿verdad? Porque son cosas que están arraigadas fuertemente en los currículos, en los programas y cambiar todo eso no es fácil, pero yo creo que poco a poco, y estos espacios, el poder compartir, para mí también es un aprendizaje, el conocer de ustedes, el aprender de ustedes, el fortalecer el hecho de que yo sabía cuando yo entré a facilitar este conversatorio que hay más pueblos, que hay más culturas en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, yo para mí, más bien darle las gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que nosotros venimos trabajando y que estoy seguro que muchos pueblos a nivel de otros países latinos y a nivel mundial también lo vienen haciendo, ¿verdad? Pero tal vez no tienen la oportunidad de poderlo socializar. Entonces, muy agradecida con ustedes por haberme invitado. Paul, usted había levantado la mano. Okay. ¿Aló? Hola. Sí, te escuchamos. Le escuchamos. Bueno, yo quería pues felicitarla por la presentación. Pues realmente en el transcurso de la cátedra, pues yo tenía como esa dificultad en comprender la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Y bueno, en base a las últimas charlas, pues ya me ha quedado mucho más claro y usted le expresó muy bien la diferencia de los conceptos. Excelente la presentación y celebro pues que haya una participación de grupos afrodescendientes indígenas muy importantes en su país, porque eso lo podemos extrapolar a los contextos locales, ¿sí? No todos los países son iguales, no todos van a tener
proporción de grupos étnicos, pero que sí comparten las mismas necesidades históricas. Entonces, es muy valioso, pues, todo ese aporte. Había una duda que, bueno, no sé, como una inquietud que me asaltaba desde algunas charlas anteriores. Yo lo digo en lo personal, yo soy padre ya de un chico de 18 años y otros adolescentes, y realmente yo he visto que lo que se les muestra en el colegio de multiculturalidad es nulo. Aquí se celebra un día de la raza, que ya con la concepción de, de la inclusión de los grupos étnicos, pues se han como, le digo, cambiado esas concepciones que había antes de los conquistadores y los colonizadores, sino más bien pues un atropello que hubo a los pueblos originarios. Pero realmente pienso que una fortaleza a través de la educación es hacerle visibilizar desde que un niño de 10, 12 años tiene un buen uso de razón, capacidad cognitiva, de entender que estamos en un mundo globalizado y multicultural y que podemos practicar pues la interculturalidad, porque no sabe uno, y precisamente saber que hay pueblos que con más necesidades, que no todos viven en una burbuja de todo tipo de protección y que no todos tienen pues las mismas condiciones, y eso es como fortalecer la equidad social desde las raíces y los principios. Eh, yo adelanto unos estudios en salud pública, y precisamente estamos viendo intervenciones en salud pública y entendemos algo muy fundamental para que una política pública o cualquier clase de intervención pública es la voluntad política, la voluntad de que realmente esa política se implemente como debe ser. Entonces, como dice usted, si están todos estos antivalores preponderando en el ambiente, entonces a veces quien toma las decisiones, los tomadores de decisiones, no tienen de pronto dentro de sus concepciones éticas y morales, pues tener la voluntad de incluir a quien realmente, y entonces por ahí se van desviando esos recursos humanos, que por ejemplo, yo lo digo aquí en el contexto local, esto aquí es una mano de corrupción en uno de los países, en el municipio con las necesidades básicas insatisfechas más altas de todo el país, que es donde yo estoy, en uno de los municipios más ricos en recursos naturales, y la corrupción más alta, porque es un municipio que recoge demasiada regalía, y aquí todos los puestos son a dedocracia y no por meritocracia. Entonces, quienes son tomadores de decisiones, pues, y se desvían los recursos humanos, técnicos y financieros para que realmente una política pública logre impactar en las necesidades de la población. Entonces, pues, muy excelente, celebro mucho esta clase, y me llevo muchas cosas buenas. Muchísimas gracias a usted por compartir también esa experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Tiene que ver con el tema de los valores, tiene que ver con el tema de la voluntad política, ¿verdad? De los gobiernos, porque al final la decisión está en manos de ellos, en que se cumpla o no se cumpla una política pública, pero también está en manos de los líderes y lideresas de los pueblos, del poder trabajar, defender y luchar por esos derechos, porque si uno no alza la voz, ¿verdad? Con mucha fuerza, con propuestas concretas, difícilmente se va a poder escuchar, pero además juntos, porque si las alzamos de manera separada, va a ser difícil también, pero si nos juntamos todos y comenzamos a trabajar, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Nosotros hemos pasado, bueno, nuestra universidad es joven, tiene 27 años y han sido 27 años de acompañar a los pueblos en esta lucha, y se han logrado cositas pequeñas, pero para nosotros muy valiosas en ese sentido. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Si no hay más comentarios,
pues agradecerles de todo corazón por permitirme el espacio de poder compartir con ustedes esta experiencia desde nuestra universidad y desde la parte individual, ¿verdad? Como docente. Y bueno, di lo mejor de mí, espero que lleven mucho y cualquier cosa tienen mi contacto en el mensaje y pueden escribirme que yo con mucho gusto puedo compartirles información. Muchísimas gracias. Yo no sé, creo que aquí lo dejamos, ¿verdad? Que tengan Creo que buenas noches. Cuídense. Dígame, Rodolfo. Oiga, maestra, pues muchas gracias por la plática. Prácticamente, pues no conocía nada yo de su país. Y al ver este día como los anteriores que hemos tenido clases, pues yo creo que aquí en México no tenemos tanta, o sea, sí hay mucha diversidad cultural, hay pueblos indígenas, pueblos que son de aquí, que ya estaban, pero yo creo que aquí la colonización nos pegó en la torre, pues, o sea, aquí casi se extinguieron todos los pueblos originarios, pues, y al escucharla platicar a ustedes, cómo tienen hasta por zonas, cómo tienen hasta censos, y ahorita están logrando la forma de darles unas oportunidades para que se vuelva algo igualitario. Pues es muy difícil yo soy de aquí de México, es muy difícil que yo me ponga en ese contexto porque aquí prácticamente pues no hay, aquí en Sinaloa, yo soy de Sinaloa, en el estado, en el norte, hay una universidad indígena, en Mochicahui, en una zona indígena, en Ahome. Entonces, yo lo único que conozco sobre inclusión de pueblos indígenas al sistema educativo, pues, que prolifera, ¿no? Y como lo dice compañero Paul, eso cuando dice los tomadores de decisiones, pues debemos de ser conscientes de que hay una red que no vemos, que toman las decisiones que no sabemos en qué se basa, porque a pesar de que ya tenemos muchos años como sociedad, pues seguimos, perdónme la palabra, pues seguimos jodidos. O sea, no se ve, se ve el avance público, pero el real no. Los presidentes hablan sobre muchísimos avances en sus países y yo pensaba que nomás aquí en México era la excepción, pero no. En todos los países latinoamericanos los presidentes hablan del avance, de las ganancias, pero lo vemos en la calle que es contradictorio lo que dice. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a tener que fortalecer esos sistemas, pero los ciudadanos que estemos pensando, porque si seguimos confiándonos en el sistema que nos está gobernando, pues vamos a estar nomás esperanzados a un cambio. Muchas gracias y A la orden, mucho y espero que pronto volvamos a tener contacto. Claro que sí, con mucho gusto. A los que me han pasado su correo en el mensaje, les voy a compartir la información que tengo, la presentación a partir de mañana, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues ya tienen mi correo y me escriben. Muchísimas gracias. Creo que por aquí la dejamos, si no hay más intervenciones. Y que tengan mucho éxito con lo que les falta de su cátedra. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Igual, mucho gusto. Gracias, profe, muy amable. Muy interesante. Gracias.